Vamos a ese dato del paro. Valentín Bote, director de Randstad Research. ¿Qué tal, Valentín? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué te ha parecido esa cifra, esos 193.000 parados más y esos 92.500 ocupados menos que nos deja el primer trimestre del año? Bueno, en el primer trimestre debíamos esperar un aumento del paro, era lo habitual, lo típico que estamos midiendo en los primeros trimestres en los últimos años, o sea que estacionalmente no nos sorprende. Lo que sí es cierto es que el aumento de 193.700 parados es claramente superior, supera con mucho lo observado en los primeros trimestres de los años precedentes. El año pasado, por ejemplo, fueron 117.000 y en 2023 103.000. Es decir, que prácticamente hemos doblado el aumento de los últimos años en el primer trimestre. Como consecuencia, pues evidentemente la tasa de paro ha pegado una subida de, bueno, nada más y nada menos que 8 décimas Mm. en un trimestre, es bastante incremento. Y por otro lado, pues la cifra de ocupados ha ocurrido, aunque con mucha menos intensidad, lo contrario. Esperábamos una caída de la ocupación, como así ha sido, pero esta caída de la ocupación ha mejorado lo que vimos el año pasado y entonces eso ha permitido que en términos interanuales se acelere ligeramente la creación de empleo. Aquí es mucho más suave. Estábamos con un crecimiento anual del empleo del 2,2%, ahora 2,4%. Algo que, por cierto, no hemos visto en los 3 primeros meses en materia de afiliación, donde hemos visto precisamente una ligera desaceleración del empleo. Pero bueno, Mm. sea como sea, pues es lo que nos ha dado la EPA. Y luego, como dato curioso, pues mencionar que en el trimestre se produce una caída de empleo público. Sí. De hecho, prácticamente solo ha habido caída de empleo en el sector público, lo que ha dejado el nivel de empleo en el sector público en 3,5 millones. Eh, mm, Hemos escuchado últimamente este tema de que por primera vez los autónomos estaban por debajo de los empleados públicos de acuerdo con la seguridad social, pero de acuerdo con la EPA es algo que viene pasando desde hace 7 años. ¿M? Mm. La, la primera vez que el sector público mostró más ocupados que el número de autónomos fue el último trimestre de 2017 y desde entonces eso se ha mantenido. Bueno, pues pese a lo que ha ocurrido en este trimestre con el empleo público, esa caída, pues siguen estando más de 250.000 empleados públicos por encima del número de Mm. trabajadores por cuenta propia. Si miramos por sectores, esa nota de la EPA, Valentín, vemos que la ocupación en el primer trimestre aumenta en la agricultura, 25.000 empleos, y baja sobre todo en Ujú. servicios, 112.000 empleos menos. ¿Qué te dicen estas cifras? Bueno, es normal porque el sector servicios tiene un comportamiento estacional claro, en donde el primer trimestre no es bueno y empieza a acelerar ciertos componentes del sector servicios, empiezan a acelerar en el segundo y tercer trimestre. Toda la actividad de hostelería vinculada a la campaña turística que arranca a motores con la Semana Santa y por tanto pues es algo relativamente normal. Eh, por supuesto, pues vamos a ver qué ocurre en el segundo trimestre, si todas las turbulencias que tenemos, tanto internas como externas, pues afectan a este sector hostelero y tenemos una afluencia turística, pues de nuevo récord histórico o no, porque eso va a marcar el que el sector servicios tenga fortaleza durante los segundos y tercer trimestre, que es donde debe mostrar donde debe tirar del empleo. Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué podemos esperar? Porque suele ser tradicionalmente malo el primer mes, el primer trimestre del año para el mercado laboral. El segundo Mm. suele ser bueno. ¿Tan bueno como los anteriores o todas estas incertidumbres que tenemos, tanto a nivel internacional como alguna a nivel nacional? Tema, por ejemplo, Mm. mañana, esa reducción de la jornada laboral que va al Consejo de Ministros. ¿Eso qué nos puede dejar? ¿Qué cifra nos puede dejar para el próximo trimestre en el mercado laboral? ¿Qué resultados? Bueno, vamos a ver, desde luego no ayuda. Lo hemos comentado en otras ocasiones, otras instituciones ya están publicando análisis sobre el impacto de la reducción de jornada. Va a tener una consecuencia negativa en el empleo, sin ninguna duda.
Desde luego pues supone un encarecimiento de costes en un sector, y bueno, en todos los sectores, pero hablando de la campaña turística y de la hostelería, estamos hablando de un sector que está enormemente expuesto a la competencia internacional. Por lo tanto, es complejo trasladarlo a precio y que sea el consumidor el que soporte ese incremento de coste, porque compiten directamente con otros destinos que podrían captar ese turismo. Entonces, si a cuestiones externas que ya son un problema de por sí para la afluencia de turistas, unimos un incremento de costes para el sector y una dificultad que está ya consolidándose para encontrar trabajadores en esos picos de estos meses de actividad, pues desde luego crea una combinación difícil para esa actividad. Pero al final lo que va a marcar todo es el número de turistas que lleguen. Eso marcará el que al sector le vaya bien o no. Valentín Bote, Rastner Research, gracias por acompañarnos para Un analizar placer, una como semana siempre. más, un mes más, en este caso es un trimestre, ese dato de paro, esa EPA. Gracias, cuídate.